¿Y si te dijera que la ausencia no existe en el plano divino? Que el silencio en las páginas de la historia sagrada no es un vacío, sino un estruendo ensordecedor, un mensaje cifrado que la Iglesia, durante 2 milenios, nunca quiso que descifraras. ¿Qué sucedería si la mayor parte de la vida de Jesús, aquella que jamás fue registrada en los Evangelios, contuviera el secreto más poderoso de la espiritualidad humana? ¿Dónde estuvo durante casi 2 décadas de un silencio sepulcral? Y la pregunta más terrible de todas: ¿por qué fue esta parte de su historia borrada con un celo tan feroz, tan metódico, tan desesperado? Muchos se conforman con creer que es un simple detalle sin importancia. Pero, ¿y si esa creencia es el primer velo de la mentira? Si esta brecha no es un olvido, sino una herida deliberadamente infligida a la verdad. Si oculta un viaje que lo transformó y una sabiduría tan liberadora que amenazaba con derrumbar el templo antes de que una sola piedra de su ministerio público fuese colocada. Hoy tú y yo no entraremos en un territorio olvidado, entraremos en un territorio prohibido. Seguiremos las huellas de manuscritos ignorados que conectan el desierto de Judea con las cumbres del Himalaya. Descubriremos por qué la imagen de un Cristo que absorbió la sabiduría ancestral de Oriente se consideró una amenaza mortal, una amenaza para el dogma controlado. ¿Y qué es una verdad espiritual cuando se la controla, sino una jaula para el alma? Si tú también sientes en tu espíritu que la verdad no puede ser encarcelada y prefieres la luz de la búsqueda en vez de la oscuridad de la obediencia ciega, demuestra que eres un alma despierta ahora mismo. Deja un "busco la verdad" en los comentarios para que nuestras energías se unan. Suscríbete para que juntos derribemos los muros del silencio y quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no solo puede transformar tu fe, puede liberar tu alma para siempre. ¿Y si les dijera que la ausencia no existe en el plano divino? Que el silencio en las páginas de la historia sagrada no es un vacío, sino un estruendo ensordecedor, un mensaje cifrado que la Iglesia, durante 2 milenios, nunca quiso que ustedes descifraran. ¿Qué sucedería si la mayor parte de la vida de Jesús, aquella que jamás fue registrada en los evangelios canónicos, contuviera el secreto más poderoso de la espiritualidad humana? ¿Dónde estuvo durante casi 2 décadas de un silencio sepulcral? Y la pregunta más terrible de todas: ¿por qué fue esta parte de su historia borrada con un celo tan feroz, tan metódico, tan desesperado? Muchos se conforman con creer que la ausencia de registros entre su infancia y el inicio de su ministerio es apenas un lapso natural, un detalle sin importancia en la crónica del Salvador. Pero, ¿y si esa creencia es el primer velo de la mentira? Si esta brecha no es un olvido, sino una herida deliberadamente infligida a la verdad. Si oculta un viaje real, un éxodo del alma, que lo transformó no solo en el Mesías de Israel, sino en el faro de una conciencia universal, una búsqueda de sabiduría que trascendió las fronteras de Judea, los dogmas de sus ancestros, y se sumergió en la fuente misma de la luz eterna. Una verdad tan intensa, tan viva, tan liberadora, que amenazaba con derrumbar el templo antes de que una sola piedra de su ministerio público fuese colocada. Hoy, ustedes y yo no entraremos en un territorio olvidado, entraremos en un territorio prohibido, un sendero cubierto por el polvo de los siglos y las cenizas de los libros quemados, un camino que conecta el desierto de Judea con las cumbres del Himalaya, el cuerpo con el alma, la fe con la liberación absoluta. Jesús, el Cristo, desapareció durante casi 18 años de los textos oficiales. Pero el tiempo no puede borrar lo que está grabado en el espíritu. Registros antiguos,
manuscritos ignorados y tradiciones orales custodiadas en los rincones más remotos del mundo cuentan otra versión, la del Maestro Divino, conocido como Isa, que caminó por la India, el Tíbet y Persia, las tierras donde el silencio meditativo se encuentra con el Espíritu Eterno. ¿Por qué nunca les contaron esto en el catecismo? ¿Por qué esta sola idea ha sido ridiculizada, sofocada, censurada con el fuego de la herejía? ¿Qué hay de tan peligroso en la imagen de un Hijo de Dios que en su perfecta humanidad también buscó, aprendió e incorporó una sabiduría universal y milenaria? Una sabiduría que brotaba en fuentes espirituales que precedían al cristianismo mismo, que precedían incluso a Abraham. La espiritualidad que Jesús enseñó siempre fue radical. Desafió las estructuras, sanó con la palabra, confrontó el poder del templo con verdades que no podían ser contenidas en piedra. Pero, ¿y si parte de esa autoridad espiritual no provino únicamente de la revelación divina en el desierto, sino también de lo que aprendió en su juventud, en los templos de Benarés, en los silenciosos monasterios budistas, junto a hombres santos que también hablaban del amor incondicional, de la renuncia al ego, de la compasión universal y de la unidad inseparable con Dios Padre? Esta no es una invención moderna, es un eco antiguo. Informes históricos, testimonios locales, documentos apócrifos y tradiciones orales que sobreviven como brasas bajo la ceniza, todos hablan de Isa, el hombre santo venido de Occidente, un profeta de ojos profundos que predicó el amor a los pobres, que desafió a las castas sacerdotales que oprimían al pueblo y que habló del reino de Dios con una profundidad que tocó el corazón de Oriente. Pero ustedes nunca escucharon esto en su iglesia, porque durante siglos la idea de una espiritualidad integrada, de un Cristo que absorbió la sabiduría ancestral de Oriente, se consideró una amenaza mortal, una amenaza para el dogma controlado, para la versión única y autorizada de la fe. ¿Y qué es una verdad espiritual cuando se la controla, sino una jaula para el alma? Existe una espiritualidad perdida, borrada, extirpada de la historia oficial, y tiene el poder de reavivar en nosotros la llama de la verdadera búsqueda de Dios. Una espiritualidad que no se limita al templo, al domingo o a la liturgia. Una espiritualidad que nace en el desierto interior, crece en las montañas del silencio y florece en el alma de aquellos que se atreven a preguntar: ¿conozco realmente al verdadero Jesús? No se trata de negar la fe, se trata de expandirla hasta que rompa sus cadenas. Se trata de mirar más allá de la cortina del tiempo y contemplar a un Cristo universal que no vino a fundar una religión, sino a enseñar el camino de la unión con el Padre. El camino que comienza, inevitablemente, dentro de nosotros. Y es precisamente este camino el que ha sido ocultado, porque libera, y un alma libre no puede ser controlada. Ahora, acompáñenme. Seguiremos las huellas de este misterio olvidado, porque la próxima revelación puede transformar para siempre lo que ustedes entienden como fe. Respiren profundamente, porque lo que viene a continuación puede sacudir sus estructuras, pero también puede iluminar su alma como nunca antes. El silencio comienza en las páginas de la Biblia misma. Es un silencio que pesa, que acusa. Si han leído los evangelios con el alma y no solo con los ojos, habrán sentido esa extraña oquedad. La infancia de Jesús se resume en unos pocos versos. El nacimiento en un pesebre que olía a heno y a milagro, la huida a Egipto, bajo una noche estrellada y el aliento helado del miedo. Y luego, una única y deslumbrante aparición a los 12 años en el templo de Jerusalén, confundiendo a los doctores de la ley con una sabiduría que no era de este mundo. Y después de eso, nada, un abismo.
como si Jesús, el Verbo hecho carne, hubiese sido arrancado de la historia durante casi 2 décadas, desde los 13 hasta los 30 años, 18 años. Es el tiempo que necesita un joven para convertirse en hombre, tiempo suficiente para que el alma se temple, para aprender un oficio, para cruzar desiertos y absorber culturas enteras, tiempo suficiente para forjar una conciencia. Y sin embargo, en las cuentas oficiales no hay un solo verso, ni una línea, ni una mísera explicación sobre los años más formativos del hombre más influyente de la historia. ¿Dónde estuvo? ¿Qué tormentas internas libró en la soledad de su alma? ¿De quién aprendió? ¿Qué paisajes áridos o fértiles moldearon su espíritu? ¿Qué voces escuchó más allá de la de su Padre Celestial? Este vacío narrativo es, en sí mismo, un misterio tan profundo como la propia encarnación, y ha despertado a lo largo de los siglos el interés no solo de fieles sinceros, sino de teólogos audaces, de historiadores proscritos y de místicos que sentían en sus huesos que la historia no estaba completa, que faltaba el corazón del relato. Y lo que muchos de estos buscadores encontraron es tan asombroso que hiela la sangre. En un monasterio tibetano llamado Emis, enclavado en las fauces de piedra del Himalaya, los monjes custodian manuscritos antiguos que hablan de un hombre santo llamado Isa, un nombre que, curiosamente, es la forma en que Jesús es llamado en el Corán y en varias regiones de Oriente. Estos manuscritos, conservados durante siglos en el aire fino y helado de las cumbres, describen a un maestro venido de Occidente dotado de una luz inusual. Un joven que enseñó sobre la compasión divina, el desprendimiento de lo material y la unidad del alma con el Padre Eterno. Un hombre que, según estos textos, vivió entre monjes budistas y brahmanes de la India durante años. Pero hay más. Según estos documentos, este maestro Isa se enfrentó a los sacerdotes locales que explotaban al pueblo en nombre de Dios. Exaltó a los humildes, sanó a los enfermos y anunció la existencia de un reino interior, invisible a los ojos de la carne, pero palpable para el corazón despierto. ¿Les suena familiar? Isa enseñó verdades espirituales que resuenan con una exactitud escalofriante en el Sermón de la Montaña, pero lo hizo años antes de que Jesús apareciera públicamente a orillas del Jordán. ¿Es esto una simple coincidencia? ¿Una leyenda piadosa? ¿O es el fragmento de una verdad que fue deliberadamente arrancada de la historia? Imaginen conmigo por un instante, cierren los ojos y viajen en el tiempo. Imaginen a un Jesús adolescente sintiendo en su interior el llamado de una misión que aún no comprende del todo. Las calles de Nazaret se le han quedado pequeñas. El olor a serrín del taller de su padre ya no puede contener el universo que se agita en su pecho, y entonces se une a una caravana. Una de esas arterias de seda y especias que conectaban el Imperio Romano con las lejanías de Oriente. Lo ven caminar bajo el sol implacable, con el polvo del camino pegado a su piel y una sed insaciable en el alma. Una sed no de agua, sino de la verdad eterna. Imagínenlo llegando a las tierras de la India, un mundo vibrante de colores, olores y sonidos desconocidos. El aire espeso por el incienso de los templos, el eco de los mantras flotando sobre el río Ganges. Lo ven sentado a los pies de un maestro yogi descalzo, humilde, no como quien no sabe nada, sino como quien sabe que la sabiduría de su padre se manifiesta en incontables formas. Lo ven aprendiendo sobre la meditación, sobre la energía interior que los yogis llaman prana, sobre la sanación a través de la vibración del sonido, sobre la unidad de toda la creación con la conciencia divina, con Brahman. Ahora, imagínenlo ascendiendo a las montañas del Himalaya. El aire se vuelve puro y cortante.
El silencio es tan profundo que se puede oír el latido del propio corazón. Entra en un monasterio donde los monjes de túnicas azafrán lo reciben, reconociendo en sus ojos una luz que no es común entre los hombres. Allí pasa años, no solo aprendiendo, sino también enseñando, compartiendo su comprensión innata del amor del Padre y, a su vez, absorbiendo la disciplina milenaria del control de la mente, del desapego, de la compasión que se extiende a todos los seres vivos. Esta imagen puede parecer impactante, incluso herética para muchos, pero al mismo tiempo dota a la fe de un sentido sobrecogedor, porque de pronto ciertas palabras de los evangelios se iluminan con una nueva luz. Cuando Jesús dice, «El reino de Dios está dentro de ustedes», ya no suena solo como una metáfora piadosa, suena como la enseñanza más elevada de los Upanishads. Cuando se retira a orar en silencio a la montaña, no es solo un acto de devoción judía, es la práctica de un meditador experimentado. Cuando habla del perdón infinito, de la entrega total, del desapego de las riquezas, cuando sana con un toque, con una palabra, con una mirada. Estos gestos no son solo milagros inexplicables, son expresiones de un conocimiento espiritual avanzado, de un dominio sobre las leyes sutiles de la creación que los grandes maestros de Oriente llevaban siglos cultivando. ¿Qué pasaría si Jesús, el Hijo de Dios, en su perfecta humanidad, fue también un peregrino de la verdad? Un buscador que bebió de la sabiduría universal de Dios, manifestada también en otras culturas. ¿Y qué pasaría si este viaje, este sincretismo sagrado, fue considerado demasiado peligroso para los intereses de la religión institucional? Un Jesús que piensa con libertad espiritual, que rompe las barreras entre culturas, que reconoce la luz divina en tradiciones fuera de Israel. Es un Jesús que no cabe en los estrechos límites del dogma. Y quizás por eso borraron esos años, borraron el nombre de Isa, borraron los informes de su viaje, borraron cualquier indicio de que el maestro de maestros hubiese aprendido de los sabios de Oriente, no para negar su propia divinidad, sino para manifestarla en su forma más profunda y universal. Y eso, mis hermanos y hermanas, lo cambia todo. Porque si Jesús aprendió, enseñó, y fue borrado por ello, entonces hay un mensaje oculto detrás del silencio de los evangelios, un mensaje poderoso, que la verdad espiritual no puede ser encarcelada, escapa, pulsa, sobrevive, incluso en los manuscritos ocultos del Himalaya. Y quizás esa misma verdad está latiendo ahora mismo dentro de ustedes. Quizás lo que sienten en este momento no es solo curiosidad, es un llamado del alma, un reconocimiento de algo que trasciende las palabras, los videos o las doctrinas, algo que susurra, busca más, pregunta más, abre los ojos, porque la historia oficial fue contada con tinta, pero la historia espiritual sigue siendo escrita en los corazones de quienes se atreven a buscar. El silencio de las Escrituras sobre los años de juventud de Jesús es como una puerta cerrada con un cerrojo forjado en el miedo. Durante siglos, nadie se atrevió a girar la llave, pero la clave siempre estuvo allí, oculta a plena vista, disfrazada de irrelevancia. Al abrir esa puerta, no encontramos un vacío, sino un sendero olvidado que serpentea hacia el este. Y en ese camino, en un lugar casi inaccesible, atrapado en las garras heladas del Himalaya, se encuentra el monasterio de Emis. Imaginen el lugar, un nido de águilas de piedra y madera, aferrado a una montaña en el antiguo reino de Ladakh, hoy parte de la India. El aire es tan delgado que cada aliento es un esfuerzo consciente. El silencio es tan denso que parece tener peso. Es un lugar sagrado para el budismo tibetano,
una fortaleza del espíritu donde los monjes han custodiado secretos milenarios, incluyendo, según afirman, los secretos sobre un misterioso maestro venido de Occidente. Fue allí, entre paredes frías y el aroma de las lámparas de mantequilla de Jack, donde varios monjes, a lo largo de los años, han relatado la misma historia, el paso de un hombre santo llamado Isa. Como ya hemos dicho, Isa es el nombre arameo de Jesús, utilizado en gran parte de Oriente. La conexión es directa, innegable. En el año 1887, un explorador ruso llamado Nicolás Notovich, un hombre de mundo, aventurero y periodista, llegó a Emis mientras se recuperaba de un accidente. Fue allí donde escuchó por primera vez de boca de los monjes que siglos atrás un sabio occidental llamado Isa había vivido entre ellos. Según los antiguos textos que le tradujeron, este maestro fue seguido por multitudes en la India, realizó sanaciones milagrosas, defendió a los humildes y se enfrentó a los sacerdotes hipócritas que explotaban la fe del pueblo. Los monjes lo consideraban un ser iluminado, un bodhisattva, un enviado celestial que pasó años absorbiendo y compartiendo sabiduría antes de regresar a su tierra para completar su misión divina. ¿Cómo es posible que tantos detalles coincidan con la vida y las enseñanzas de Jesús, pero ubicados a miles de kilómetros de Judea y años antes de su ministerio público? Los monjes afirmaban que Isa había llegado joven, con una apariencia extraña para ellos. Piel más clara, barba espesa y ojos de una intensidad penetrante. Quedó impresionado por los textos védicos, por las enseñanzas de Buda sobre la compasión y el fin del sufrimiento, por el poder de los mantras. Absorbió la idea de que todo en el universo es uno, que lo divino no habita solo en un cielo lejano, sino en cada partícula de la creación. Y no se limitó a absorber. Reinterpretó estas viejas verdades con una claridad sorprendente. Dicen que Isa no copió, reveló, y pronto llegó a ser conocido entre ellos como el maestro de la luz silenciosa. Visualicen la escena. Un joven carpintero de Galilea, cuya alma contiene el infinito, caminando por los Ghats sagrados de Benarés, la ciudad más antigua y santa de la India. El aire está cargado con el humo de las piras funerarias y el perfume de las ofrendas de flores. Se sienta en silencio absoluto a los pies de maestros brahmanes, escuchando sobre el Atman, la chispa divina que habita en cada ser. Lo ven escribiendo con sus propias manos en hojas de palma, absorbiendo los misterios del alma, de la conciencia, de la unidad con el todo. Luego, lo ven cruzando las vastas llanuras del norte, ascendiendo hacia las montañas que parecen tocar el cielo. Entra en el monasterio de Emis y permanece allí, meditando en una celda fría, enseñando a los jóvenes monjes en el patio, debatiendo con los lamas más ancianos y desbordando una sabiduría que era a la vez nueva y eternamente antigua. Ahora reflexionen. Si este viaje realmente sucedió, si el Jesús que conocemos en los evangelios fue formado espiritualmente también por estas experiencias, ¿cambiaría eso su fe o la despertaría a una dimensión aún más profunda? Los registros del monasterio no son la única evidencia. En los textos apócrifos, esos libros que la Iglesia declaró no canónicos y por tanto dejó fuera de la Biblia, hay misteriosas menciones a años de estudio y preparación, a una sabiduría venida de lejos, a enseñanzas que no formaban parte de la tradición judía ortodoxa. En algunas versiones antiguas de los primeros manuscritos cristianos, como el Evangelio de Tomás, el tono es más místico, más filosófico, casi como si el autor hubiera experimentado algo más allá de la cultura de Judea. Es como si Jesús hablara a veces con la ligereza de un monje budista y la profundidad de un maestro vedántico, como si tendiera un puente entre dos mundos.
el del oeste institucional y el del este espiritual. Los historiadores alternativos han propuesto rutas de caravanas perfectamente posibles que conectaban Egipto con el norte de la India en aquella época. Era común que comerciantes, peregrinos y buscadores espirituales hicieran este viaje, aprendiendo de diversos maestros en el camino. Muchos creen que Jesús, quizás acompañado, quizás en solitario, viajó por esta ruta en silencio, en el anonimato, un estudiante del alma. Y todo esto cobra un sentido abrumador cuando Jesús reaparece a los 30 años. No es solo un predicador local, habla con una autoridad que sacude los cimientos del templo, sana con sus manos, ve lo invisible, conoce los corazones de los hombres, desafía los poderes de la religión establecida y señala a un Dios que es Padre y que habita en espíritu dentro de cada uno. Este nivel de conciencia espiritual, este dominio del lenguaje de lo divino, este equilibrio perfecto entre lo sagrado y lo humano, es típico de aquellos que han pasado por una iniciación profunda, de los que han bebido de muchas fuentes, de quien ha visto a Dios en los ojos de diferentes pueblos, y esta posibilidad cambia no solo cómo vemos a Jesús, sino cómo vemos la fe misma, porque nos enseñaron un Cristo restringido, un Cristo encajonado en la teología occidental. Pero, ¿y si Él es infinitamente más grande que eso? ¿Y si Él es el eslabón perdido entre la sabiduría de Oriente y la revelación de Occidente? Esta pregunta no es una herejía, es una búsqueda, es sed de Dios. Y tal vez por eso tantos documentos fueron ignorados, destruidos, silenciados, porque contar esta parte de la historia amenaza la estructura de poder, revela que Dios habla en muchos idiomas, que la verdad no pertenece a una sola cultura, que la luz de Cristo es transcultural, transreligiosa, eterna. Si tocamos el terreno sagrado del monasterio de Emis y escuchamos el eco del nombre Isa entre las montañas del Himalaya, debemos hacernos la pregunta fundamental: ¿qué habría aprendido exactamente Jesús allí? ¿Qué conocimientos habría absorbido al convivir con maestros orientales, al estudiar escrituras ancestrales y al sumergirse en prácticas espirituales milenarias que buscaban la comunión con lo divino mucho antes de su nacimiento? Aquí es donde el corazón del misterio comienza a latir con más fuerza, porque cuando nos sumergimos en las enseñanzas que Jesús nos dejó, no solo en las palabras, sino en el espíritu que las anima, comenzamos a percibir una similitud asombrosa, una resonancia innegable entre los pilares del mensaje de Cristo y las bases de la espiritualidad oriental. Es como si el mismo aliento divino que animó a los rishis de la India y a los budas del Tíbet se hubiera manifestado en su plenitud total en la voz de Jesús, o más bien, como si Jesús hubiera descifrado todas estas verdades antiguas y las hubiera traducido al lenguaje simple y poderoso del pueblo de Galilea. Reflexionen conmigo. ¿Alguna vez han sentido que el sermón de la montaña suena diferente a todo lo dicho antes en la tradición judía? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Palabras que suenan como mantras espirituales, que vibran más allá de la lógica. Y si les dijera que estas bienaventuranzas son, en esencia, muy similares a las enseñanzas que se encuentran en los Upanishads, los textos sagrados del hinduismo, y en los sutras budistas, textos que hablan de la compasión, karuna, del desapego, vairagya, de la unión con el todo y del camino de la no violencia, ahimsa. El sermón de la montaña suena como los Upanishads recitados en un nuevo idioma, el idioma del amor encarnado. Los grandes maestros orientales hablaron durante siglos de la conciencia divina que habita en cada ser humano.
El Atman en el hinduismo, que es la chispa de Dios dentro de nosotros. Cuando Jesús declara, el reino de Dios está dentro de ustedes, no está hablando de una geografía celestial, está señalando directamente al hogar interior del Espíritu Santo. Esto es Vedanta puro, es meditación viva, es una profunda verdad contemplativa traducida en palabras sencillas para un pueblo sediento de liberación. Y Jesús vivió lo que enseñó. Se apartaba de las multitudes para orar en silencio. Ayunó 40 días en el desierto, meditó en las montañas, caminó descalzo entre los pobres, tocó a los intocables. Vivió con una presencia absoluta, algo que en Oriente se cultiva durante décadas de práctica. Si han tenido contacto con la filosofía del yoga, saben que no se limita a posturas físicas. El verdadero yoga es una disciplina del alma, un viaje de reunión con lo divino a través de la respiración consciente, la rendición, el silencio y el amor compasivo. Y todo esto lo vemos en las actitudes de Jesús. No enseñaba solo con palabras, Él era la enseñanza. Cuando sanaba, no usaba complejos rituales sacerdotales. Usaba la intención, la compasión y la fe. Cuando liberaba a alguien, lo hacía con una mirada. Cuando hablaba de Dios, no usaba el miedo, usaba el amor. Un amor universal, sin fronteras, sin castas, sin exclusividad religiosa. Y la compasión universal, ese concepto tan presente en las tradiciones orientales, fue el centro de su misión. Acogió a mujeres, a extranjeros, a pecadores, a enfermos. Así como los maestros budistas hablan del corazón despierto, Jesús habló del corazón puro como el único órgano capaz de ver a Dios. La conexión es esencial, es profunda, y si avanzamos aún más, encontramos el eco de la idea de la reencarnación. Un tema controvertido, sí, pero que resuena entre las líneas de ciertos diálogos de Jesús. Cuando los discípulos preguntan si Juan el Bautista era Elías, que tenía que venir, ¿no suena eso a una creencia en el retorno de un alma en una nueva misión? Cuando Jesús dice sobre el ciego de nacimiento que no pecó él ni sus padres, sino que nació así para que la gloria de Dios se manifestara en él, ¿no resuena esto con la idea de un karma trascendental, de un propósito del alma que va más allá de una sola vida? Cuando habla de la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios, no se puede leer esto más allá de la literalidad de un simple bautismo, como una transformación profunda que el alma puede experimentar a lo largo de su viaje. No estamos diciendo que Jesús fuera budista o hindú. Decimos algo mucho más profundo, que Él bebió de la fuente de la sabiduría eterna que también brotó en estas tradiciones, que tuvo acceso a enseñanzas espirituales que la tradición farisaica despreciaba y que más tarde la misma institución que se alzó en su nombre silenció. Esta parte de la historia fue acallada porque le devuelve el poder al individuo, porque demuestra que cada ser humano puede acceder a lo divino directamente, que no hay necesidad de intermediarios, de suntuosos templos, de dogmas asfixiantes, que el Cristo vivo se encuentra en el silencio del corazón, en la respiración consciente, en el amor sin medida, en el servicio desinteresado, en el perdón liberador. Esta es la espiritualidad que transforma, la espiritualidad no de la religión, sino del espíritu. Si Jesús fue a Oriente, si aprendió de los sabios, si meditó al amanecer a orillas del Ganges y luego regresó a Israel con una luz tan intensa que ni el tiempo, ni los concilios, ni los emperadores lograron apagarla, entonces es nuestra responsabilidad buscar esa luz, sacarla de las sombras de la historia, de los archivos secretos, de las páginas arrancadas, de las enseñanzas borradas. Esa luz no le pertenece a la India, ni a Roma, ni a Jerusalén. Le pertenece a aquellos que escuchan el llamado de la verdad
con un corazón abierto. Y esa luz, mis hermanos, esa luz está en ustedes. Hemos caminado por los senderos silenciosos de la historia y ahora entramos en el lugar más delicado de este viaje, la intersección entre la divinidad que Jesús portaba y la sabiduría que pudo haber recibido en Oriente. Es como si la vida de Jesús estuviera dividida entre dos mundos: el mundo conocido, narrado por los evangelios canónicos, y el mundo oculto, velado por siglos de silencio, omisión y miedo institucional. Y aquí necesitamos coraje, porque de lo que vamos a hablar ahora puede sacudir estructuras y hacer tambalear certezas, pero al mismo tiempo puede traer una paz inexplicable, como si por fin estuviéramos contemplando el retrato completo y no solo un fragmento cuidadosamente seleccionado. Existe una posibilidad real, respaldada por manuscritos antiguos y resonancias espirituales, de que Jesús estudiara directamente con maestros espirituales de la India, hombres que durante siglos habían enseñado sobre el desapego, el amor universal, la meditación silenciosa, el control de la mente, la respiración sagrada y la unidad entre el hombre y su creador. Estos maestros no eran religiosos en el sentido institucional. Vivían en el espíritu, no en la letra. Y Jesús tampoco. El Cristo que encontramos en los evangelios no estaba alineado con la religión oficial de su tiempo. La confrontó, la desafió, la llamó sepulcro blanqueado, una estructura vacía. Y no porque rechazara a Dios, sino porque conocía a un Dios mucho más grande del que los hombres podían contener en sus templos y en sus leyes. Imaginen por un momento a Jesús sentado bajo una higuera sagrada en la India, rodeado por los discípulos de un maestro védico, escuchando sobre Brahman, el Espíritu Supremo que habita en todo y en todos. Imagínenlo cerrando los ojos al amanecer y respirando profundamente, absorbiendo la práctica de la contemplación silenciosa, no la repetición vacía de oraciones, sino la inmersión profunda en la presencia viva de lo eterno. Cuando regresa a Israel, algo en él ha cambiado. Porta una autoridad que escandaliza, un magnetismo que rompe fronteras, sana con la palabra, libera con un gesto, enseña sin miedo. No solo trae una nueva doctrina, él encarna una conciencia superior, una vibración espiritual nunca antes vista. Y lo que comienza a enseñar va mucho más allá de lo que los textos canónicos lograron registrar. ¿Han notado cómo ciertas enseñanzas de Jesús parecen fragmentadas, presentadas superficialmente, cuando sabemos que él hablaba en profundidad? Muchos eruditos alternativos y buscadores espirituales creen que la versión de los evangelios que hemos recibido es solo una parte, la parte que fue permitida, aprobada, la que no confrontaba directamente los sistemas de poder que más tarde se apropiarían del nombre de Jesús. Pero el verdadero maestro no cabía en moldes. Por lo tanto, muchas de sus palabras más poderosas fueron censuradas o simplemente dejadas fuera. Enseñanzas sobre la naturaleza del alma, sobre la liberación del ego, sobre las múltiples existencias en el camino hacia la purificación, sobre el silencio interior, sobre el ayuno como herramienta de ascensión espiritual. Hay un evangelio llamado Evangelio de los 12 Santos, excluido de los registros oficiales, que circuló entre las comunidades primitivas. En este texto, Jesús habla claramente sobre el alma que regresa a la tierra para aprender, evolucionar y purificarse. Habla del respeto por los animales, del cuerpo como un templo, de la naturaleza como un espejo del Creador. Todo esto desapareció. Jesús enseñó: el Padre está en mí y yo en el Padre, pero también dijo: ustedes son dioses. Y eso es mucho más que una metáfora. Es un llamado, un recordatorio de la chispa divina que ya se oculta en cada uno de nosotros. Hablaba en parábolas,
pero los iniciados entendían. Cuando dijo que la semilla debe morir para dar fruto, hablaba de la transformación del ego. Cuando dijo que el hombre necesita nacer de nuevo, indicaba un cambio radical de conciencia. Cuando dijo que oráramos en secreto, en nuestra habitación, nos estaba llevando al templo interior del alma. Prácticas como el silencio absoluto, el perdón profundo, el amor incondicional, la no violencia, el ayuno como elevación, la introspección, están presentes en la tradición de los yogis, de los sabios de Oriente, y de alguna manera misteriosa también están en los gestos y actitudes de Jesús. ¿Es esto una coincidencia o una conexión? ¿Es una herejía pensar que el Salvador aprendió de otros maestros? ¿O es una prueba de su humildad divina? Porque si incluso el Hijo de Dios aprendió, entonces el aprendizaje también es sagrado, la búsqueda también es sagrada, expandir la visión también es espiritualidad. Quizás por eso Roma tembló, porque un Cristo que bebió de muchas fuentes no puede ser controlado, no sirve a los imperios, no se somete a los sistemas, despierta, libera, activa en el corazón humano el poder de la verdad directa sin intermediarios. Y esa verdad todavía pulsa entre las líneas de los evangelios, pulsa en los textos apócrifos, pulsa en los ojos de los que buscan, pulsa en el silencio del amanecer, pulsa en el momento en que alguien se atreve a preguntar, ¿me lo han contado todo? Y quizás esa verdad está pulsando ahora mismo dentro de ustedes. Ahora llegamos a un punto delicado e inevitable, un punto donde la luz de la revelación choca con la oscuridad de las estructuras, donde la búsqueda espiritual comienza a perturbar a aquellos que, a lo largo de los siglos, se han alimentado del silencio, de la obediencia ciega y de la ignorancia impuesta. Aquí es donde empezamos a entender por qué. ¿Por qué si Jesús realmente aprendió de los maestros de Oriente, si realmente trajo enseñanzas ocultas y prácticas milenarias a Occidente, esto habría causado un conflicto tan profundo, no solo con la institución religiosa de su época, sino aún más con la Iglesia que vendría después? Piénsenlo. ¿Cómo aceptar que el Mesías de Israel caminó por tierras paganas, habló con monjes budistas, se sumergió en la meditación y regresó con una sabiduría que contradecía el sistema religioso establecido? ¿Cómo sostener una autoridad clerical basada en la exclusividad, si el mismo Hijo de Dios abrazaba verdades que venían de fuera de su propio pueblo? Para los líderes religiosos, esto era una amenaza existencial. Lo que la Iglesia llamó herejía, quizás, en realidad era iluminación. Jesús siempre fue una piedra en el zapato de la religión institucional. Desde el inicio de su ministerio fue acusado de violar el sábado, de caminar con pecadores, de desafiar a los fariseos. Sanaba sin pedir permiso, enseñaba sin someterse a la jerarquía, hablaba directamente al corazón, sin necesidad de rituales ni templos. Y lo más peligroso de todo, incitaba a las personas a una espiritualidad interna, viva, accesible. Y ese fue el mayor de los escándalos, porque el sistema de la época y los que vendrían después se alimentaban de lo contrario, de la dependencia, de la mediación, de la culpa. Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de ustedes. Esta frase, por sí sola, aniquila la necesidad del control religioso. Porque si el reino está dentro, ¿quién necesita tronos sagrados fuera? Dijo que el Padre quiere ser adorado en espíritu y en verdad, no en ceremonias frías ni en repeticiones automáticas. Esto rompe con toda la estructura basada en la apariencia de la fe. Cuando la Iglesia romana se convirtió en el poder dominante siglos después, necesitó moldear la imagen de Jesús a su conveniencia. Necesitaba domesticar al Cristo rebelde, borrar al buscador, silenciar al místico, reducir al maestro de la verdad viva a un símbolo institucional.
y todo lo que no encajaba fue cortado. Textos que durante siglos fueron considerados sagrados, fueron excluidos en los concilios, escritos que hablaban de la reencarnación, de la energía espiritual, de la meditación, de la comunión con la naturaleza, de la búsqueda interior, fueron declarados heréticos, fueron etiquetados como influencia pagana, como una amenaza, pero ¿eran realmente amenazas o eran verdades que liberaban? Porque si observan con atención, se darán cuenta de que hay una gran diferencia entre el Jesús de los Evangelios y el Cristo institucionalizado. El primero es libre, compasivo, silencioso, profundo, un sanador, un amante de la verdad, un activador de almas. El segundo, a menudo, es un símbolo endurecido, atado a doctrinas, utilizado como instrumento de miedo, enmarcado en reglas y fórmulas. Y esta diferencia no es accidental, es el resultado de un proyecto sistemático de ocultamiento. Un proyecto que tenía como objetivo eliminar cualquier elemento de la historia de Jesús que amenazara el monopolio de la fe. Porque si Jesús realmente enseñó que lo divino habita en todo, entonces el templo está en cada árbol, en cada gesto de amor, en cada ser humano que respira con conciencia. Si practicaba la meditación profunda y el ayuno como forma de ascensión espiritual, entonces los sacramentos eclesiásticos pierden su exclusividad. Si enseñó que no hay separación entre lo sagrado y lo humano, que todos somos hijos de la misma luz, entonces las castas religiosas y los intermediarios pierden su sentido. Y todo esto asusta a quienes necesitan el control, asusta a quienes se benefician de la ignorancia, asusta a quienes transformaron al Cristo vivo en un dogma. Pero la buena noticia, o más, bien, la noticia peligrosa para estos sistemas es que la verdad siempre encuentra una manera. Por mucho que intenten asfixiarla, se escapa por las grietas, aparece en manuscritos redescubiertos, resurge en los corazones que no se conforman, porque la espiritualidad puede ser reprimida pero nunca destruida. Quizás por eso están ustedes aquí ahora, porque algo dentro de ustedes nunca se conformó con la narrativa oficial. Algo siempre susurró que había más, que la verdad estaba más allá de lo que les contaron. El conflicto entre Jesús y la religión de su época no fue solo una diferencia de interpretación, fue un choque entre dos formas de ver el mundo, una basada en el poder y otra basada en la luz, una que quería dominar y otra que quería liberar. Y este conflicto continúa hasta nuestros días. Por eso, cuando uno comienza a buscar al verdadero Jesús, al místico, al universal, al luminoso, siente resistencia, duda, acusación. Pero no hay que temer, porque como él mismo dijo, la verdad los hará libres. Y si este mensaje está liberando algo en ustedes ahora, si su alma reconoce algo que su mente todavía está procesando, entonces, ya lo saben, son parte del nuevo tiempo. Un tiempo de revelación, de sanación, de reconexión con la luz, no con el control. Si hemos recorrido juntos los caminos ocultos y las verdades silenciadas, ahora debemos mirar hacia nosotros mismos, hacia esta generación que lleva sobre sus hombros el peso de la duda y en el corazón el llamado de una fe que ya no se contenta con repeticiones, una fe que busca integración, conexión, trascendencia. La pregunta es, ¿qué significa de manera práctica y espiritual redescubrir a un Jesús que fue a Oriente, que aprendió de maestros de luz, que incorporó verdades universales y regresó para transformar el mundo? Lo cambia todo. Significa que la fe ya no es un sistema cerrado, sino una experiencia de vida. Que el Cristo que seguimos no está atado a los límites de una tradición, sino que está en sintonía con
Las vibraciones universales del Espíritu. Un Jesús que entiende el lenguaje de Oriente y de Occidente, que no pertenece a un solo pueblo, sino que es el puente de unidad entre todo lo que siempre han intentado separar. Durante siglos nos enseñaron a elegir bandos, a dividir, a clasificar todo como correcto o incorrecto, sagrado o profano, cristiano o pagano. Pero el Cristo que salió del desierto rompió estas divisiones, sanó a los romanos, dialogó con los samaritanos, elogió la fe de los extranjeros, destruyó las fronteras de lo permitido, y hoy, en un mundo cada vez más polarizado, espiritualmente enfermo, esta conciencia crística es más necesaria que nunca. Vemos una generación que abandona los templos, pero que busca desesperadamente un significado. Personas que se han alejado de la religión institucional, pero que extrañan a Dios. Personas heridas por la hipocresía, pero que aún tienen hambre de una espiritualidad auténtica, integrada y libre. Una espiritualidad que no excluya, que no divida, que no acuse, sino que acoja, una y despierte. Y aquí está la respuesta. Este posible viaje de Jesús nos muestra que la espiritualidad es más grande que cualquier tradición, que la verdad divina no está atada a un solo idioma o geografía, que la luz del Eterno brilló en las montañas de Judea y también en las cuevas del Himalaya, que el mismo espíritu que se movía sobre las aguas en el Génesis se movía también sobre los corazones de los sabios de Oriente. El Jesús que caminó entre esenios, brahmanes, leprosos y pobres, es el mismo que hoy camina entre los que oran en su habitación secreta, los que meditan en silencio, los que lloran en medio de la noche pidiendo un sentido. Él está más allá del templo, más allá de la doctrina, está vivo en la auténtica experiencia espiritual, y eso cambia la forma en que nos relacionamos con Dios. Ya no se trata de pertenecer a un grupo o seguir una fórmula, se trata de reconocer la presencia divina en todo, en el aliento de la mañana, en el abrazo sincero, en el perdón que damos, en el silencio que revela. La fe deja de ser una obligación y se convierte en comunión. Esta visión nos invita también a sanar las heridas entre las religiones, porque si el Maestro caminó entre diferentes senderos, ¿por qué insistimos en luchar por quien tiene la razón? La verdad no necesita competir, la luz no necesita probar nada, solo brilla. Necesitamos un cristianismo que medite, que contemple, que cuide el cuerpo y el alma, que honre la tierra, que viva con presencia, que practique la compasión universal, un cristianismo sin muros, pero con raíces profundas, sin dogmas asfixiantes, pero con una verdad vibrante. El Jesús que bebió de la sabiduría oriental entendió que Dios es amor, pero también es conciencia, que el Espíritu Santo no está atado a una iglesia, sino que fluye donde hay verdad, donde hay humildad, donde hay sed. Y tal vez por eso tantos sienten este despertar ahora, porque ha llegado el tiempo de recordar lo olvidado, de restaurar lo suprimido, de encender la luz que fue ahogada. ¿Lo sienten? No es solo información, es una reconexión. Es algo que pulsa en el pecho, que arde en el corazón, como si una voz suave dijera: siempre lo supiste, solo necesitabas recordar. El Cristo que une todos los caminos vive en ustedes. Y ahora la pregunta se vuelve íntima y quizás incómoda. ¿Qué pasaría si han pasado toda su vida creyendo en una versión incompleta de la historia? Piensen por un momento. Todo lo que les contaron sobre Jesús, sobre la fe, sobre la salvación, fue entregado en forma de paquetes cerrados, doctrinas listas, reglas que no podían ser cuestionadas. Cualquier desviación era etiquetada como pecado o herejía. Pero, ¿y si aquello que fue etiquetado como herejía era exactamente lo que necesitaban escuchar para despertar espiritualmente? ¿Cuántas veces han sentido que algo no encajaba?
¿Cuántas veces, al escuchar los evangelios, tuvieron la sensación de que faltaba algo, de que había grandes lagunas, como si el mensaje de Jesús hubiera sido cuidadosamente editado? Esto no es paranoia, es percepción. Y la percepción es un don espiritual. ¿Conocen realmente al verdadero Jesús o solo a la versión permitida de él? El Jesús histórico, el hombre de carne y hueso, el maestro del alma, el místico iluminado, ese fue prácticamente borrado, reemplazado por una construcción teológica moldeada a lo largo de los siglos, cocida en los concilios, reinterpretada por los emperadores, adaptada para no molestar. Y todo lo que molestaba fue dejado fuera, quemado, oculto. Los años ocultos, su posible viaje a la India, las enseñanzas que pudo recibir, la práctica de la meditación, la compasión universal, nada de esto aparece en la versión institucionalizada de la fe. No porque no existiera, sino porque no convenía que ustedes lo supieran. La fe siempre ha sido una herramienta poderosa, y quien controla la fe, controla a la gente. Por eso, las verdades más liberadoras, aquellas que les hacen darse cuenta de que el Espíritu Santo habita dentro de ustedes, que son un templo vivo, que pueden conectarse con Dios sin intermediarios, esas verdades han sido silenciadas, porque un pueblo espiritualmente despierto no es controlable. Piensen en las preguntas que nunca encontraron respuesta. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas tan crípticas? ¿Por qué se excluyeron tantos textos de la Biblia? ¿Por qué temas como la reencarnación o la energía vital, presentes en tantas tradiciones antiguas, fueron tan ferozmente combatidos? Quizás porque, en el fondo, ese conocimiento los habría liberado. La sabiduría fue ocultada no porque fuera falsa, sino porque era demasiado poderosa, porque rompía estructuras, porque iluminaba demasiado. Y el sistema siempre le ha tenido miedo a la luz. Pero ahora están aquí, y no es por casualidad, es una señal. El despertar espiritual no comienza con respuestas, comienza con preguntas sinceras, y tal vez ustedes están exactamente en punto, entre lo que les enseñaron y lo que están empezando a recordar. Sí, recordar, porque hay memorias espirituales que no provienen de la mente, sino del alma. Hay una parte del Evangelio que aún no les han contado. Hay una dimensión de Cristo que aún no les han mostrado. Hay una enseñanza oculta que puede cambiar la forma en que oran, en que sienten a Dios, en que viven su fe. Y si la espiritualidad que siempre buscaron estaba precisamente en aquello que les impidieron ver, lo que llamaron peligroso tal vez era liberador. Lo que llamaron demasiado místico tal vez era el contacto más puro con el espíritu. Lo que llamaron pecado tal vez era el verdadero camino de sanación, conciencia y transformación. Elijo ver lo que me escondieron. El Jesús de la luz vive en mí. Ha llegado el momento de que ustedes comiencen a desenterrar lo que fue sepultado por el polvo de los siglos, por la hoja de la Inquisición, por los decretos de los reyes y los concilios que decidieron por ustedes qué debía ser parte de su fe y qué no. Y se los digo con todo respeto y reverencia espiritual, pero también con firmeza. No crean solamente lo que les dijeron. Descúbranlo por ustedes mismos. La verdadera revelación ocurre cuando ustedes se sumergen, cuando buscan, cuando miran de frente lo que estuvo oculto. ¿Han oído hablar de los evangelios gnósticos, de los textos apócrifos que la Iglesia clasificó como peligrosos? Los evangelios de Tomás, de María Magdalena, de Felipe, los manuscritos de Nag Hammadi, los rollos olvidados que estuvieron ocultos durante casi 2000 años en cuevas y monasterios. Existen y dicen mucho, quizás más de lo que nos atrevemos a leer. Estos textos no fueron escritos por herejes, fueron escritos por buscadores,
por discípulos, por hombres y mujeres que vivieron en los primeros siglos de la fe y transmitieron experiencias espirituales intensas con el Cristo vivo. ¿Saben por qué fueron rechazados? Porque no servían a la estructura de poder que se estaba formando, porque liberaban en lugar de controlar, porque hablaban de un Jesús dentro de ustedes, no sentado en un trono inaccesible. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, comienza con una frase impactante de Jesús: quien quiera que descubra el significado de estas palabras, no probará la muerte. ¿Se han detenido a pensar en el peso espiritual de esto? No comienza hablando de pecado o castigo. Comienza hablando de conocimiento, de despertar, de vida eterna a través de la conciencia. Esto es lo que fue borrado. La Biblia que conocemos hoy es el resultado de un proceso político, teológico e ideológico. Se eligió qué libros debían ser canonizados y cuáles debían ser descartados. Y los criterios no siempre fueron puramente espirituales. A menudo fueron decisiones basadas en intereses de unificación imperial y control doctrinal. Entonces, les pregunto con amor, ¿por qué aceptar sin cuestionar una lista de textos definida por hombres que vivieron siglos después de Cristo? ¿Por qué no abrir la mente y el corazón a lo que quedó fuera? No se trata de abandonar su fe, se trata de profundizarla. No se trata de negar a Jesús, se trata de conocerlo más allá de la superficie. El Cristo que está en los evangelios prohibidos no contradice el amor de Dios. Expande ese amor, revela que el reino de los cielos no es un lugar futuro, sino un estado interno de conciencia. Y aquí comienza su parte. Este mensaje es solo el comienzo. Ahora les toca a ustedes. Pueden seguir esperando que alguien les diga qué es lo correcto, o pueden comenzar su propia búsqueda, y es esa búsqueda la que transforma, la que enciende la luz, la que rasga el velo. Comiencen con los evangelios gnósticos. Lean con mente abierta y corazón humilde. Lean para sentir si algo allí resuena con lo que el Espíritu les ha susurrado durante años. Estudien sobre los manuscritos del Mar Muerto, sobre los escritos de la biblioteca de Nag Hammadi. Investiguen el contexto histórico del Concilio de Nicea. Descubran quién decidió, por ejemplo, que el Evangelio de María Magdalena debía ser rechazado. Y pregunten, ¿por qué? ¿Qué hay de tan peligroso en una mujer que tuvo una conexión directa con Jesús, que escuchó de él secretos espirituales y fue llamada la apóstol de los apóstoles? Este tipo de preguntas no destruye su fe, libera su fe, la madura, los saca de la infancia religiosa y los coloca en la adultez de la conciencia. El futuro de la fe no está en los dogmas, está en el espíritu. Y es infinitamente más peligroso vivir toda una vida creyendo en una versión editada de la verdad. Así que hoy, con humildad y audacia los invito, vayan más allá. Sumérjanse en los evangelios prohibidos, desentierren la verdad perdida. Reencuéntrense con el Jesús que vive, no solo en los altares, sino dentro de ustedes. Ahora llegamos a un punto crítico, uno del que no se escucha en los púlpitos y que se evita incluso en los círculos académicos más audaces. Un punto que, si se toma en serio, puede desestabilizar todo lo que nos enseñaron a creer sobre el alma, el juicio y el propósito de la vida. Estamos hablando de algo que ha sido deliberadamente suprimido, etiquetado como la peor de las herejías, y que sin embargo nunca ha dejado de hacer eco en las almas más sensibles. Estamos hablando de la posibilidad real de que Jesús no solo conociera el concepto de la reencarnación, sino que lo entendiera profundamente y lo enseñara de forma sutil, simbólica, pero clara, para quien tuviera oídos para oír. A lo largo de este viaje,
Hemos visto el posible contacto de Jesús con las enseñanzas orientales, donde la idea de que el alma es eterna y atraviesa experiencias sucesivas para evolucionar es un pilar fundamental. Está presente en los Vedas, en los Upanishads, en el budismo. El problema es que para la institución religiosa que se consolidaría siglos después, esta idea era demasiado peligrosa. ¿Por qué? Porque la reencarnación enseña que el alma tiene múltiples oportunidades, que el aprendizaje espiritual no termina con un solo error, que la salvación no depende de una sola oración repetida al final de la vida, sino de un largo camino de autoconocimiento, compasión y reconexión con la chispa divina. Enseña que Dios es más misericordioso que punitivo, más justo que vengativo. Y eso contradice la estructura de poder que se ha sostenido sobre la culpa, el miedo a la condenación y la amenaza del infierno eterno. Una estructura que necesita que la gente crea que esta es su única oportunidad y que fuera de la iglesia institucional no hay salvación. Pero, ¿y si Jesús enseñó, aunque fuera discretamente, la idea de la reencarnación? ¿Recuerdan cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre Juan el Bautista? Y él respondió, y si quieren reconocerlo, él mismo es Elías, el que había de venir. Mateo 11:14. ¿Qué estaba diciendo allí? ¿Por qué asociaría a Juan con Elías que había vivido siglos antes? ¿Era solo una metáfora o era un susurro espiritual de que el alma de Elías había regresado en 1600 de la misión de Juan? Y cuando le preguntan sobre el ciego de nacimiento, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. ¿Por qué la pregunta tendría sentido si no existiera la creencia previa de que alguien podría haber pecado antes de nacer? Estas preguntas no son herejías, son puertas que fueron selladas por el miedo, pero que ahora se están abriendo. Tal vez por eso están ustedes aquí, porque durante mucho tiempo han sentido que esta idea tiene sentido, que el amor de Dios es demasiado grande para caber en una sola vida, que el propósito de la existencia no puede ser un juego de todo o nada en 70 años, que la evolución espiritual es real y que Jesús pudo haberla entendido mucho antes de que nadie se atreviera a enseñarla. Pero ¿qué aprendió exactamente? ¿Qué prácticas, visiones y entendimientos sobre el ciclo del alma habría traído de la India a Galilea? ¿Qué pasó con estas enseñanzas? ¿Por qué fueron borradas de los textos canónicos? Y lo más importante, ¿qué textos prohibidos todavía guardan fragmentos de esta revelación? Merecen saberlo. Merecen conocer qué es lo que escondieron sobre su propia alma inmortal. Porque la verdad que el sistema religioso ocultó durante siglos es que su viaje es mucho más grande, más esperanzador y más glorioso de lo que jamás se atrevieron a imaginar. La reencarnación, lejos de ser una herejía, quizás sea la expresión más sublime del amor infinito de Dios. Hemos viajado juntos a través de los desiertos del tiempo y las cumbres del silencio. Hemos abierto puertas que llevaban 2 milenios selladas por el miedo y el dogma, y ahora, aquí, en el final de este recorrido, no nos quedamos con una respuesta definitiva, sino con algo mucho más valioso. Una pregunta viva, una pregunta que tiene el poder de transformar tu fe para siempre. Lo que has descubierto hoy no es una teoría de conspiración, es el eco de una posibilidad sagrada. La posibilidad de que el Jesús que amas es infinitamente más grande, más universal y más misterioso de lo que jamás te contaron. Un Cristo que no le teme a la sabiduría de otras culturas, porque Él es la fuente de toda sabiduría. Un Maestro que no vino a encerrarnos en una religión, sino a mostrarnos el camino de regreso a casa, al corazón del Padre, un camino que se encuentra dentro de ti. Este conocimiento no busca destruir tu fe. Al contrario, busca liberarla de sus cadenas.
liberarla del miedo, de la culpa, de la idea de que Dios pertenece a un solo grupo, porque la verdad que hemos explorado hoy es un puente entre Oriente y Occidente, un puente entre la razón y el espíritu, un puente entre la versión de la historia que te contaron y la verdad que tu alma siempre ha sabido. No estás solo en esta búsqueda. El despertar espiritual que sientes en este momento es un pulso colectivo. Millones de almas en todo el mundo están sintiendo lo mismo. Un llamado a una fe más profunda, más honesta, más libre. Eres parte de una nueva conciencia que está naciendo. Una conciencia que ya no se conforma con respuestas heredadas, sino que anhela la experiencia directa de lo divino. Si este viaje ha encendido una luz en tu interior, si ha hecho vibrar una cuerda olvidada en tu alma, entonces este no es el final. Es el comienzo de tu verdadero camino espiritual. Demuestra que esta semilla ha caído en tierra fértil. Si sentiste que tu visión se expandió, regálanos un me gusta para que esta luz llegue a más buscadores. Y queremos escucharte. ¿Qué fue lo que más resonó contigo? ¿Qué pregunta se ha despertado en tu corazón? Comparte tu sentir en los comentarios. Leer cada una de tus reflexiones nos une. Nos recuerda que somos una familia de almas en el mismo sendero. Y si no quieres perderte ni un solo paso de este viaje de descubrimiento, suscríbete y activa la campana, porque juntos seguiremos desenterrando las verdades que nos fueron ocultadas, no para destruir el pasado, sino para iluminar nuestro presente y liberar nuestro futuro. Recuerda siempre, no estás buscando una nueva religión, estás recordando tu propia divinidad. La luz que buscas es la luz que ya eres. Hasta que volvamos a encontrarnos en el camino, mantén la llama encendida.